Esta tarde, el destino después de la muerte. Yo sé que a veces no nos gusta hablar de lo que es la muerte, pero a lo largo de la historia, hermano, la gente se ha preguntado qué sucede después de la muerte. Una verdad es que la muerte es inevitable. Esa va a llegar. Pero la verdad también es que hay una eternidad después de la muerte. Y una eternidad que depende de la elección que nosotros hagamos en vida, a dónde queremos pasar esa eternidad. Pero para la mayoría de las personas piensan muy poco acerca de esto y a veces lo hacen hasta cuando ya es demasiado tarde. Pero es cuando nosotros estamos en vida. Hoy es el momento, hermano, de pensar en esa verdad de que hay algo después de la muerte, que cuando nosotros dejamos de existir en esta vida terrenal, hay una eternidad esperándonos. Pero mientras nosotros todavía tengamos la oportunidad de tomar la decisión, porque esa es la que va a determinar cuál es nuestro destino final. La palabra enseña y nos revela acerca de esto. Yo quiero que vaya conmigo a las Escrituras para ver qué es lo que Dios dice acerca de nuestro destino. Yo creo que busque ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, y vamos a leer del 19 hasta el 31, un poquito larga la lectura, pero es uno de los pasajes que nos puede dar más claridad en cuanto a lo que sucede cuando nosotros partimos de esta vida terrenal. Cuando lo tengan ahí me contestan con un amén para poderle dar lectura a la palabra del Señor. Esperamos que todos aquellos que están a través de las redes puedan unirse también con nosotros y poder mantener en este pasaje, porque vamos a estar reflexionando allí. ¿Están conmigo ahí, hermanos? Lucas capítulo 16, verso 19 al 31, dice así la palabra del Señor. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo:
Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Y esa porción de la palabra del Señor es uno de los pasajes donde nos da a entender que hay algo más allá de esta vida terrenal. Hay una eternidad, hermano. Y cuando hablo de eternidad, al hablar de nuestro presente, es algo corto para lo que es la eternidad. Por lo tanto, hay algo que nos está esperando después de la muerte. Y la verdad, lo que revela aquí a través de este pasaje es que solo hay 2 destinos donde pasar la eternidad. Y cada uno debe decidir dónde quiere pasar esa eternidad. Es decisión individual, personal, y el que la tiene que hacer mientras está con vida. Dice la palabra del Señor en Juan 3:36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es decir, este pasaje nos da a entender las 2 posiciones, las 2 decisiones que cada individuo debe de hacer: creer en el Señor y tener vida eterna y estar en la presencia del Señor, o rehusar no creer. Pero al final está preparada la ira de Dios, y es el infierno, un lugar de tormento. 2 lugares. Muy interesante, hermano, que cuando leemos esta porción de Lázaro y el rico, algunos piensan que es parábola, pero en realidad las parábolas no dan nombres personales, y aquí tenemos al rico y tenemos a Lázaro. Es decir, fue un acontecimiento y que Jesús lo estaba mostrando para que entendieran la realidad de lo que es la eternidad. Ahora entendiendo, y quiero nomás dar una reseña no como algo extendido, pero para que podamos entender, porque la Biblia habla acerca de el seno de Abraham y habla del infierno, pero debemos entender, hermano, que en el primer pacto todos los que murieron desde Adán hasta Jesucristo iban al Seol, dice la palabra del Señor. Pero en el Seol habían 2 lugares: estaba el seno de Abraham y estaba el infierno en el mismo lugar, separados por una cima, que quiere decir un abismo muy profundo. Si usted ve la palabra, iba a decir cima, y esa palabra a veces hay 2 términos, que uno se escribe con C, el otro con S, pero cuando es con S quiere decir cima hacia abajo, cuando está con C es una colina, pero aquí dice hay una cima, algo que nos separa. Y cuando el padre Abraham le estaba diciendo al rico que no podía ir Lázaro a mojarle la punta de su lengua, porque era un lugar de tormento, dice, porque hay una cima que nos separa, un abismo que no pueden ir ni de aquí para allá ni de allá para acá. A eso nos da a entender, hermano, la razón por la cual tiene que hacerse una decisión mientras está en vida. Allá no va a cambiar. Entonces, terminando el punto
de que ese es el lugar. Cuando la palabra nosotros vamos a leer en las escrituras, siempre que alguien moría, y todos los justos que murieron desde Adán hasta Jesucristo fueron al Seol, o también conocido en otro término que usaba la escritura como el Hades, que es el mismo término de Seol. Pero en ese lugar estaban los dos lugares, el seno de Abraham y el infierno. En el infierno iban todos aquellos que no vivían de acuerdo a la palabra del Señor en obediencia. Una vez Jesucristo, hermano, resucitó, entonces Él fue y sacó a todos los que estaban en el seno de Abraham y los llevó a la presencia del Señor. Lo estoy haciendo bien resumido acá. Eso se necesita un estudio para poderlo entender. Pero cuando leemos nosotros en Efesios, hermano, usted va a ver una porción en el capítulo 4 que habla acerca de lo que Jesucristo hizo después que Él murió y resucitó. Ahí por el verso 8 del capítulo 4, y aquí es donde vamos a entender este versículo que el apóstol escribe a Efesios. Dice el verso 8 del capítulo 4: por lo cual dices, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Verso 9: y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Es decir, Jesucristo al morir, Él fue. Y aquí hay otra teología que algunos dicen que Cristo fue a pelear con los demonios allá al infierno para poder liberarlos, porque en una porción de la palabra dice que Cristo fue a predicarle al infierno. Pero era un lugar que estaba cerca, así como el rico tuvo comunicación con el padre Abraham. De la misma manera, cuando Cristo fue a liberarlos a todos los justos que estaban en el seno de Abraham, pudo predicarle a los que estaban ya condenados allí. Pero ahí no había un cambio. Es decir, que así como Abraham le explicó al rico, le dijo no. O sea, no se puede. Allá ellos tienen que oír, cuando habla, tienen que oír a Moisés y a los profetas. Se estaba refiriendo, allá tienen las escrituras. Allá están los escritos de Moisés, lo que se llamaba la Torá, el Taná, que conocían. Entonces, escúchanlos a ellos. Allá es lo que tienen que aprender, qué es lo que Dios quiere para poder venir o pasar o estar en este lugar ahora donde está Lázaro. Porque fue de allí, hermano, donde Cristo bajó, y al resucitar sacó a todos los que habían muerto con la esperanza de la vida eterna en la presencia del Señor. De ahí los sacó y los llevó a la presencia del Señor. Y ahí en adelante, después que Cristo resucita, hermano, todos los que mueren en Cristo Jesús van directamente a la presencia del Señor. Ya no al seno de Abraham, porque ya Cristo vino a cumplir aquello que era una esperanza en el Antiguo Testamento. Todos los que vivían en santidad, era una esperanza de la resurrección. Ellos miraban hacia el futuro del acontecimiento que surgió en la cruz del Calvario, pero al resucitar Jesucristo fue a lo profundo de la tierra y allá los sacó, librándolos, dice, llevando cautiva la cautividad de ahí donde estaban, y los llevó a la presencia del Señor. Después de la resurrección, todos los que han muerto en Cristo Jesús van directamente a la presencia del Señor. Por eso es que Pablo escribe en 2 Corintios capítulo 5 verso 8, dice, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. ¿Por qué? Porque ya Cristo ha resucitado. Pablo escribiendo también en 2 Corintios capítulo 12, cuando él dice que fue llevado al tercer cielo, y dice, en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, pero fue a la presencia del Señor, dice, al paraíso. Y usted lee por allí en el capítulo 12 de 2 Corintios, va a ver cuando Pablo está escribiendo. Es decir, ya todos los que mueren en Cristo Jesús van directamente a la presencia del Señor. Los que mueren sin creer, sin aceptar el mensaje de salvación, van al Seol, están allá, a lo profundo de la tierra.
y de allá solamente van a salir para presentarse ante el juicio del trono blanco, donde no va a haber chance de cambio. Por lo tanto, cuando hablamos de eso es tan necesario, y de eso es lo que se trata el evangelio, hermano. El evangelio son buenas noticias, y para que estas buenas noticias puedan ser aceptadas hay que decir que hubieron malas, y la mala es que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero la buena noticia es que Cristo resucitó, murió en la cruz del Calvario para pagar nuestra redención, y al resucitar nos sacó de ese lugar, y ahora cada vez que alguien pasa a la presencia del Señor y está en Cristo, ha creído en ese sacrificio, pasa a la presencia del Señor. Amén. Por lo tanto, es necesario que nosotros anunciemos estas buenas nuevas, y de eso es lo que hablamos cuando hablamos de Cristo, es decirle que Él murió y pagó el precio de nuestra redención, porque hay una eternidad, la cual tienes que decidir dónde quieres pasarla. ¿Cuándo? Mientras estás con vida. Por eso, cuando el Evangelio de Marcos habla en el capítulo 16, versos 15 y 16, dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Cuál era ese Evangelio? Estas buenas noticias, hermano, que Cristo pagó el precio de la redención, y cuando tú le crees a Él, al morir, te espera una eternidad por el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. No por lo que yo soy o la habilidad que yo tenga, sino por lo que Cristo hizo. El Padre nos mira justificado por medio del sacrificio de Jesucristo. Romanos capítulo 5, verso 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que la condenación que había, ahora por medio de Jesucristo es justificado y tenemos paz, somos reconciliados con Él. Por eso cuando un cristiano muere y está en plena comunión con el Señor, va a la presencia del Señor, por lo que la palabra de Dios declara. Dice en el mismo capítulo 5 de Romanos capítulo verso 8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Estas son las buenas nuevas, hermano. Estas son las buenas noticias, que aunque teníamos una condenación eterna porque habíamos pecado, ahora en Cristo nosotros podemos tener salvación. Ahora, esta decisión de poder creer en Cristo y poder elegir dónde queremos pasar la eternidad, porque solo hay dos destinos: en la presencia del Señor, en el paraíso, o en un lugar de tormento que la Biblia describe y dice infierno. Pero esta decisión para poder pasar a la eternidad es algo personal, individual, como dije al principio, y que debe hacerse mientras estamos en vida. ¿Por qué? Mire lo que dice la palabra de Dios, declara en Hebreos 9:27, y dice: y de la manera que está establecido, es decir, esto ya está hecho. Y de la manera que está establecido para los hombres, que muera una sola vez y después el juicio. En otras palabras, no va a haber cambio, hermano. Aunque quizás la religión trate de ponerlo de otra manera, porque a veces no han entendido el pasaje, y al leer el Antiguo Testamento, cuando habla de el Seol y hablan de Abraham y el rico, piensan que va a haber chance de allá de poder intercambiar y poder tener una ayuda. No, una vez pasa a la eternidad, después el juicio. Los que están redimidos por la sangre del Cordero están en la presencia del Señor, y esos
Van a venir en la segunda venida o en el rapto. Los que no hayan muerto van a ser arrebatados y llevados a la presencia del Señor. Luego vienen con Cristo para gobernar 1000 años acá en la tierra. Mientras tanto, los que han muerto sin Cristo estarán esperando que pasen estos 1000 años, y al final dice la palabra del Señor que va a entregar todo. El Hades va a entregar a los muertos y se van a presentar ante el gran trono, el juicio del gran trono blanco. Más adelante vamos a ver ahí la porción que nos menciona eso. Pero hay una decisión que tenemos que hacer, y nadie la puede hacer por ti, ni tampoco después. Una vez somos separados de esta materia, de este cuerpo, no hay otra cosa que pueda cambiar. Por eso se predica el evangelio. Por eso la necesidad de hablarle de esas buenas nuevas y decirle a la persona que Cristo vino a redimirte, a rescatarte. Hay una decisión que tú tienes que hacer. ¿Cuándo la tienes que hacer? Hoy, porque el mañana no lo tenemos asegurado. Pero hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que podemos decidir, poder elegir dónde quiero pasar la eternidad. Porque después no va a cambiar nada. Puede haber mucho argumento, mucha creencia, pero esa es una verdad revelada de aquel que nos creó a su imagen y semejanza, y que entendió que caímos por el pecado y la desobediencia, pero también proporcionó el rescate a través de Jesucristo. Y ahora a través de Jesucristo lo que nos queda es elegir, creerle lo que habla en el mensaje de las buenas nuevas. Lo que le leí yo en Marcos 16:15 dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora, eso no es invento de los hombres, hermano. Hay mucha gente que dice: ay, sí, lo está diciendo para que forme parte de la iglesia. Es que aquí no es formar parte de una congregación, una iglesia. Aquí es decirte, hermano, que tienes una elección que hacer, porque un día vas a morir, un día no vas a estar acá, y hoy tienes que elegir dónde quieres pasar esa eternidad. Y Jesucristo ha puesto el medio. Lo que tienes que hacer es creer en Él. Cuando tú crees, entonces das el paso de fe. Por eso que dice: el que creyere y fuere bautizado, porque el bautizar te está dando testimonio de que tú ya cambiaste, de que ya hubo un cambio internamente y lo quieres hacer públicamente. Porque mire, al terminar el versículo dice: mas el que no creyere será condenado. Yo siempre le he explicado a los hermanos por qué dice allí y no en la última parte no dice mas el que no creyere y no se bautizare será condenado. Porque cuando tú crees, hermano, inmediatamente viene como resultado del creer el testificar. Si tú no has creído, no te vas a querer bautizar, porque no has creído en la verdad. Pero cuando has creído en el sacrificio de Jesucristo y lo aceptas, inmediatamente quieres testificar de ellos, hermano. Yo les decía a los hermanos aquí en la clase el jueves pasado, hablando del bautismo en agua, que cuando eres fanático de un equipo y lo llevas allí, aunque tú no juegues, pero quieres lucir el uniforme, hermano. Y algunos me dijeron aquí que los equipos más populares dentro de la congregación me mencionaron que las Chivas y el América. Entonces yo dije, agarré uno de las Chivas y le digo: mire, ¿te quieres poner un uniforme amarillo? Dice: no, pero está bonito. No, ¿por qué? Porque el de las Chivas es rojo y rayado.
Entonces, cuando tú entiendes lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario y has experimentado la salvación, el perdón de los pecados, hermano, no te puedes quedar callado. Por eso estoy yo acá, por eso hablo. Yo no tenía esta habilidad para poder hablar de la palabra del Señor, pero cuando entiendo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por mi vida, no me puedo quedar callado y tengo que decirte, hermano, tienes una decisión que hacer mientras estás con vida. Tienes que recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Dice la palabra que a todos los que recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mientras eso no suceda, hay otro destino esperándote, que es la condenación eterna. Dice la palabra de Dios que a los que creen les dio vida eterna, mas al que rehusó a creer está preparada la ira de Dios. ¿Cuál es la condenación eterna? Y aunque quizás parezca algo, una decisión que algunos piensan, ay, después. Yo le predicaba a uno de mis compañeros hace mucho en el trabajo y me decía, ¿sabes qué, Marcial? Eso es lo último que yo voy a hacer. ¿Cuándo tú sabes que va a ser lo último? ¿Acaso tienes seguro el día de mañana? Yo siempre he usado esto y me da pesar cuando estoy predicando en funerales y se acercan los dolientes y me dice, pastor, ¿usted cree que mi familiar está con el Señor? Y yo la primera pregunta que le hago, ¿creyó en el Señor Jesús? Iba a la iglesia, pero sí era bueno, hacía muchas cosas. La palabra dice, hermano, no por obras para que nadie se gloríe, es por gracia, por regalo de Dios, porque Cristo fue a la cruz del Calvario, extendió su mano allí, derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado, y lo que tengo que hacer es creer en la provisión que Dios ha dado, y entonces recibirá vida eterna. Es cuestión de rendimiento, de confesión, de creerle a Él. Cuando tú le crees, entonces vas a tener el boleto para pasar a la presencia del Señor. Todos los que han creído, al morir, pasan de esta vida terrenal y vivirán en la presencia del Señor. Este destino es para los que vivan conforme a la voluntad de Dios revelada en su palabra. Mire, la misma palabra dice, Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No juegues con tu eternidad, hermano. No pretendamos mostrarle a la gente que somos buenos o que somos seguidores de Cristo cuando realmente no obedecemos lo que está establecido en su palabra. Allí dice, y la palabra está para exhortarnos de esa manera. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién sabe eso? Usted, yo y el Espíritu Santo de cada uno. O sea, usted sabe lo que usted está haciendo, está en obediencia a la palabra o no. Pero hay alguien más que lo sabe, aquel que te va a juzgar. Una vez pasas de la presencia por la condición en la que estaba, o vas al paraíso, a la presencia del Señor, al tercer cielo, como lo menciona la palabra, capítulo 12 de 2 de Corintios. Dice que Pablo fue elevado al tercer cielo, al paraíso, dice. Entonces, se sobreentiende que después que Cristo resucitó y llevó a todos los santos, cada vez que muere alguien, va a la presencia del Señor, a ese lugar donde está en la presencia de Él. Pero hay que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. No solo el pretender, hermano, no solo formar. Yo siempre insisto en esto porque a veces nos conformamos. Es decir, hermano, yo voy a la iglesia cristiana y allí se predica la palabra. No, sí se predica aquí, pero que usted la obedezca es otra cosa. Eso es lo que determina que usted viva de acuerdo a la voluntad de Dios. Que la
Eso es individual, hermano. Si nos juntamos aquí para crecer y formarnos al carácter de Cristo. Pero cada actitud o cada decisión que hacemos en nuestra vida depende cómo nosotros estamos apegados a lo que dice la palabra de Dios en cuanto a nuestro estilo de vida. Porque si no, podemos llevar una sorpresa. Confiados de que estamos en un lugar donde se predicaba la palabra de Dios, pero también necesita obedecerla. Porque si no, está el otro destino para los que no han creído en el Señor Jesús. Y a veces puede haber mucha confianza por lo que se oye alrededor de aquellos que quizás hablan de Dios y con un afán de querer suavizar la buena nueva, el evangelio, porque no te hablan de un arrepentimiento, no te hablan de que tienes que confesar tus pecados, aceptar al Señor y vivir en obediencia a Él, sino que dicen, no, pues Dios nos acepta como sea. Y algunos se atreven a buscar otros medios para poder llegar al Padre. Pero la Biblia, hermanos, es muy clara. El domingo pasado hablamos mucho acerca de cómo poder llegar a la presencia del Señor. Y hay una sola manera. Aunque muchos muestren diferentes caminos para poder llegar a Dios, la palabra de Dios dice que solo hay un solo camino. Y ese es Jesucristo, el que pagó el precio. Juan capítulo 14, verso 6, el mismo Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Él es el único medio a través del cual nosotros podemos acercarnos a Dios. Que aquel abismo que hay por la condenación que había, por medio de Jesucristo, Él nos da. Él es el puente, el medio. Por eso cuando escribe el apóstol Pablo a Timoteo, primera de su carta, capítulo 2, verso 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces no hay otra forma en la cual nosotros podemos elegir para poder pasar una eternidad en la presencia de Dios, sino aceptando las buenas nuevas, el evangelio, que es Cristo el que vino. Cuando tú crees en Él, entonces tienes vida eterna, como lo que mencionamos en el capítulo 3 de Juan, verso 36. Pero algo otros, hermanos, experimentarán un tormento eterno si no toma esta decisión por Cristo. Esa es la verdad. Y como digo, a veces a muchos pastores o predicadores no quieren hablar de esto porque tienen miedo que la gente se asuste. Yo no estoy aquí para asustar a nadie, sino para advertirle y decirle que tú tienes una elección, hermano, porque estás en un lugar donde se está hablando de esta verdad y tú tienes que conocerla y entender que tienes que decidir. Si no, vas a vivir separado de Dios para siempre. Este destino es para los que no creen en Jesucristo como el único Salvador, que nos da salvación y vida eterna. Después de la muerte terrenal, solo le espera el juicio del gran trono blanco. Yo quiero leerle la porción que habla acerca de eso en Apocalipsis capítulo 20, verso 11 al 15. Son varios versículos aquí, pero debemos entender que eso es lo que pasa, hermano. Toda persona que muere sin Cristo está en el Seol. Ese no resucitó cuando Cristo resucitó ni ha sido llevado. Está esperando el juicio final. Y eso es para todos, aún después que Cristo resucitó. Si está sin Cristo, está en ese lugar esperando este acontecimiento.
Dice ahí el capítulo 20 de Apocalipsis, verso 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ello. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregó los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora, hermano, esto no es una leyenda, no es una fábula, eso es una verdad. Para la humanidad. Esa es una realidad. Ahora, todos tenemos la oportunidad de poder elegir dónde va a pasar la eternidad. Cuando una persona entrega su vida, se arrepiente y confiesa a Jesucristo como su Señor, Él escribe tu nombre en el libro de la vida. Porque el pasaje que leímos nosotros de Juan, capítulo 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esa es la verdad. Ese es el evangelio. Eso es lo que predicamos, como dije al principio de cada domingo. El poder traer una exposición es llevar el razonamiento que nosotros tenemos en nuestra capacidad de inteligir, el saber esta verdad y saber de que hay un juicio. Yo siempre he dicho, ahora en este momento Jesucristo está como abogado. Él te defiende. Él está velando por ti. Él te está llamando. Mira que estoy a la puerta y toco. Si alguno abriera, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Jesucristo está llamando. Mira, dice el escritor de Isaías, y entremos a cuenta. No importa la clase de pecado, la falta que hayas hecho, Él lo transforma, Él lo cambia cuando hay arrepentimiento y confesión de pecado. Y te reconcilia con el Padre para poder librar de esta condenación eterna. Si recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, nuestra deuda por el pecado es pagada, porque somos adoptados en la familia de Dios y el cielo es nuestro hogar eterno. Y nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Cada quien decide, hermano. Si usted quiere que su nombre esté escrito en el libro de la vida para cuando pase de esta vida, pueda decir presente en la presencia de Dios. Es decisión personal. Es algo que nosotros necesitamos hacer. Y aquí no tiene que ver, hermano, amigo, que escuchas este mensaje, el poderte preparar para decir, ay, hermano, cuando me ponga bien voy a ir al Señor. Es que Dios nos recibe como somos, como estamos, no para dejarnos así, sino para transformarnos, para limpiarnos, purificarnos y llevarnos por el Espíritu Santo a una vida de santidad.
apartado para Él. Y eso es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ahora teníamos la Santa Cena recordando ese sacrificio y dándole valor. ¿Cuál es ese valor, hermano? Es que nadie puede pagar el precio para poder ir a la presencia del Señor. No hay nada que como ser humano podamos dar o hacer para poderse ganar la vida eterna. Por eso Jesucristo tuvo que venir y hacerse como uno de nosotros, ir a la cruz del Calvario y pagar el precio requerido para podernos dar vida eterna. Es decir, es como que nosotros tuviéramos una deuda inmensa que no la podemos pagar y la cuenta de nuestro banco está en rojo. Pero viene Jesucristo y Él no solo paga la cuenta de nuestra deuda, sino que de lo que Él tiene, viene y te pone en tu cuenta. Por eso es que nosotros alabamos, glorificamos al Señor, porque no solamente nos perdonó, sino que nos ha dado de su Espíritu Santo, que nos trae plenitud de vida, porque hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Aquel que ha experimentado eso, hermano, cuando oye estas verdades, por lo menos dice un amén o un gloria a Dios. Y si alguien le está callando para que diga eso, usted tiene que despertar y saber que las verdades reveladas aquí son para usted, son para mí, y no podemos callarnos de exclamar al Dios que vive y reina para siempre. Si alguien le ha dicho que aquí no se dice gloria a Dios o amén, está equivocado. Aquí alabamos a Dios, aquí glorificamos su nombre, aquí exaltamos al que es digno de recibir honra, gloria y alabanza. Si nosotros, hermanos, no nos gozamos en lo que Dios ha hecho, ¿quién va a hablar de Jesucristo? Hay veces que cuando está un partido de las Chivas y la América, hay quien que gritan más y ni siquiera juega y ni siquiera es parte de. Pero gritan como que si estuvieran ahí en el campo. Pero aquí tú eres partícipe, hermano, de la vida eterna. Dice la palabra de Dios que nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y allí de ese equipo soy yo. Yo anuncio a aquel que vive y reina para siempre y que me dio vida eterna. Por lo tanto, cada vez que oigo que Cristo, hermano, lo que hizo por mí, puedo decir gloria a Dios por Jesucristo, porque Él vive y reina para siempre. Cuando el enemigo quiera callarte y no te den ganas de decir, hermano, hoy no quiero levantar la mano porque me duele, dice que hay alguien que se merece toda honra y toda gloria. Cuando hay un Dios que glorificar y una verdad que declarar, no los callemos, hermanos, hablemos de que hay una vida eterna y tienes que comunicárselo al que está a tu lado, a tu familiar, y decirle, Cristo vino a salvar y a buscar lo que se había perdido, y allí estábamos tú y yo, y por ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, hoy tengo que elegir creer en Él, porque un día voy a pasar de esta tierra, pero me está esperando una eternidad donde no va a haber más llanto, no va a haber más dolor, y la presencia del Señor estará allí para consolar toda lágrima, todo sufrimiento. Estará allí la presencia del Señor. ¿Quiere ir allá, hermano? ¿Está anheloso por ir allá? Glorifiquemos a Dios en todo lo que hagamos, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en el lugar donde nos vayamos a desenvolver, y sobre todo aquí, hermano. Yo veo que hay algunos que tienen que ¿estos estarán inscritos en el libro de la vida o no? Yo espero que sí, hermano, que sea otra cosa que nos está teniendo allí intimidados. Pero cuando hay vuelvo y repito, cuando hay un Dios que exaltar y una verdad que declarar, usémoslo todo lo que Dios nos ha dado. Por eso el salmista decía, y todo lo que respire, alabe a Jehová. Cuando es tiempo de alabar, alabémosle. Cuando es tiempo de adorar, adorémosle. Cuando es tiempo de obedecer, obedezcamos su palabra, y veremos la gloria de Dios caminando a través de nuestra vida. Usted sabe por qué cuando los discípulos comenzaron la iglesia, hermanos, a la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, porque no era la sombra de Pedro, era que el espíritu del Nazareno caminaba con Pedro, estaba allí. Pero cuando nosotros, hermanos, dejamos a Cristo en la iglesia y caminamos a nuestra casa y vivimos nuestra vida a nuestro parecer, es que no hay
evidencia de que la presencia de Dios camine con nosotros. Pero cuando en todo tiempo, cuando nuestro estilo de vida sea apartado para Dios, para glorificar a Dios, que cuando te vean en el trabajo la gente pueda decir: ese tiene algo diferente, ese tiene algo diferente. No es nada diferente físicamente, sino la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, que da la evidencia de que Cristo vive y ha transformado nuestra vida. Testifiquemos de Él, hermano, mientras estamos en este peregrinar de nuestra vida, porque un día nos va a llamar a la presencia del Señor. Mire, hay 3 principios de vida que yo quiero dejarle en esta tarde, además de que usted pueda hacer una elección por aquellos que todavía no están seguros si su nombre está escrito en el libro de la vida. Iglesia, acuérdate de esto. Vive tu vida para honrar a Dios en todo lo que hagas. Vive tu vida para amar a tu familia y a todos los que te rodean. Y vive tu vida para servir a tu semejante. Si tú practicas esto, hermano, estarás en la dirección en la que Dios nos ha llamado como pueblo suyo, que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y en esos 3 principios de vida tú vas a aplicar y vas a conocer esas virtudes que el Espíritu nos da a través de lo que Él ha puesto en Jesús. Y yo no me canso de decirle que esas virtudes son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Todas esas virtudes. Honra a Dios, hermano. Honra a Dios con tu vida. Ama a tu familia y a los que están cerca y sirve a tu semejante. Y entonces, cuando se llegue el momento de partir, tú estarás en la presencia del Señor, porque viviste para honrar y glorificar a aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo no sé cuántos de aquí están seguros de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Y si no es así, hoy, hermano, hoy tú puedes decidir. No esperes mañana. ¿Qué es lo que te detiene? Hay una verdad y me preocupa. Tú subiste aquí en este lugar. No quiero estar mañana en el funeral de alguno de los que vinieron acá y saber que no tomó una decisión. Porque no hay nada que pueda cambiar, hermano. Después de expirar de esta vida, no hay nada ni nadie que pueda pagar nada. Aunque la religión pueda decirte otra cosa, pueda decirte que pague esto y lo otro para poderte sacar de un lugar de purificación. No hay tal cosa, dice la palabra de Dios. De la manera que está establecido para los hombres, que muera una sola vez y después el juicio. Eso es, ahí termina todo, hermano. Procuremos estar listos para partir con el Señor. Si alguien de los que están aquí nunca ha entregado su vida al Señor, no le ha creído las buenas nuevas, una realidad es, hermano, es que hay una separación. Y ese se llama pecado. Pero Cristo vino a quitar esa barrera. Solo tienes que creerle. Dice la palabra que a todos los que creyeron, a los que le recibieron, les dio potestad, derecho de ser hijo de Dios. ¿Quieres hacer esa oración? Cierre todos sus ojos.